Bienvenido a esta nueva serie de reflexiones, oraciones milagrosas. Sí, esas oraciones que cambian nuestras vidas, que cambian radicalmente nuestra situación, y no por las oraciones en sí, se los adelanto, sino porque quien escucha las oraciones, quien escucha nuestro clamor, es el Dios de todos los milagros, el Dios todopoderoso que nos ama muchísimo, que envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, por supuesto, las oraciones son poderosas porque las recibe el Dios Todopoderoso. Y de eso vamos a estar hablando, vamos a ver varios ejemplos de oraciones milagrosas estas próximas semanas. Y cuánto más nos necesitamos aliento en estos tiempos desafiantes, sobre todo los que estamos aquí en Venezuela, de seguir confiando en la oración, de seguir confiando en nuestro Dios, que Dios tiene la última palabra y no las situaciones que nos aquejan, que vivimos, las situaciones difíciles que nos acompañan, y no solamente aquí, en cualquier lugar del mundo. Vivir es desafiante. Entonces, bueno, bienvenido a este espacio de amor, de expansión, pero sobre todo de trascendencia en nombre de la Iglesia de Cristo, aquí en San Antonio de los Altos. Mirando a Venezuela y de mi persona, Carlos León, estamos felices de que nos acompañen otra semana para seguir, bueno, buscando de que el valor que tenemos aumente, de que Dios nos agregue valor por medio de estos espacios, y la idea es que podamos agregarle valor a otros. Así que ayúdanos a ello compartiendo, suscribiéndote y dando un like para bendecir a más personas con esta información, con el mensaje de Dios. El bien que se comparte se amplifica. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de varias oraciones milagrosas. La primera que queremos mencionar, la primera con la que queremos trabajar, es la oración de Jabes. Y es interesante porque Jabes es una persona que brevemente se menciona en la Biblia. No es un personaje como Moisés, como Abraham, el padre de la fe, como David, no sé, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Elías, o sea, un gran profeta, no. Un hombre como tú y yo. Un hombre que hace una oración, 2 versículos, en un versículo muestra esa oración, 2 versículos habla de él, uno para saber quién es él y el segundo habla de la oración que él hizo. Sencilla la oración, pero poderosa, milagrosa. Se han escrito libros sobre esta oración de 2 versículos que ya vamos a analizar. ¿Y qué nos muestra esto? Que no hay oración pequeña para Dios, ni persona pequeña para Dios, que Él nos escucha todo y quiere bendecirnos a todos. Y la diferencia no está en ser un gran personaje de la Biblia, una persona súper importante y por eso Dios te va a escuchar, no. O que hagas grandes oraciones con un léxico muy elaborado para que Dios te escuche, tampoco. La sencillez, el amor y sobre todo la fe con la que tú hagas esa oración, creyendo que hay un Dios allá arriba en los cielos que te escucha y quiere bendecirte y quiere responderte y quiere darte lo mejor, es más poderoso que todo lo que mencioné anteriormente. Entonces, bueno, vamos a hablar de la oración de Jabes. Dice Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 10, que él fue el más ilustre de sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz con dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios todo lo que pidió. Esto estamos leyendo en la versión Reina Valera 60. Entonces vemos esta oración de Jabes. Lo primero que quiero destacar de la oración, que vamos a estar hablando de ella estas próximas 4 o 5 semanas, en la voluntad de Dios, es que la oración no es una vana repetición. No es como que, bueno, mientras yo repito una misma frase, entonces Dios me va a responder. No es algo que tiene que ser poético, súper elaborado. O sea, si se elabora y puede ser poético, bueno, amén, si tienes ese don. Pero no es lo más importante la oración. Y no es que tienes que hacerlo de rodilla, parado, acostado, sentado, no. Tampoco, o sea, no es como que hay una posición para orar. Y no es que tienes que hacerlo en público, que todo el mundo te vea, o en privado. O sea, lo mejor sería en privado, en tu espacio, pero bueno, si te toca hacer una oración pública porque sirves en una iglesia, también es válido, por supuesto. O estás orando por un grupo de personas, quieres orar por un grupo de personas, como reciente vimos a todo el gabinete del presidente de Estados Unidos reunido, y una persona se paró delante de todas las cámaras, delante de todo el mundo, a hacer una oración. Eso también es válido. O sea, lo que quiero decir es que debemos orar en todo momento, en todo lugar, sin cesar, en cualquier oportunidad que tengamos. Y orar es hablar con Dios. Es como hablar con tu papá.
quieres algo, necesitas algo, no haces una carta poética súper elaborada para pedirle a tu papá celestial, o a tu papá terrenal en este caso, algo, ¿no? Sencillamente vas con respeto, porque es tu papá, con reverencia, le pides lo que necesitas. De eso se trata la oración, hablar con Dios. Entonces, no hay una forma, no es una receta lo que vamos a estar estudiando todas estas semanas. Es sencillamente un modelo del cual tú tomas algunas pautas que te pueden servir, sobre todo principios que te pueden servir para hablar con Papá Dios. Pero sencillamente como que estás manejando y estás en el semáforo y te acordaste de un tío que está enfermo, Señor, por favor, bendice a mi tío. Eso es una oración. Eso es una oración. ¿Cuánto duró? 5 segundos. Nada. 2 segundos. Eso es una oración. Tienes un poquito más de tiempo, lo quieres hacer un poquito más elaborado, te levantas en la mañana, quieres postrarte ante Dios, quieres arrodillarte, por supuesto también es válida. Quieres comenzar con profunda alabanza a Dios, con adoración, como el ejemplo del Padre Nuestro. También es válido cerrarla en el nombre de Jesús para que Jesús intervenga y sea el mediador y actúe por ti. Por supuesto que también. Entonces, dejemos de pronto de pensar de manera tan cargada y elaborada y planificada y a veces hasta religiosa en cuanto a la oración, porque si no, entonces no nos comunicamos con papá, y si no nos comunicamos con papá Dios, no puede haber una relación si no hay comunicación. Y queremos tener una buena relación con papá Dios, tenemos que hablar con Él. Y tenemos que creer que Él quiere escucharnos, porque parte importante de la oración es creer que en los cielos existe un Dios que nos ama y nos quiere escuchar, no un Dios que nos quiere quitar la cabeza, que nos quiere castigar. No, Dios es serio y por supuesto es amor y también fuego consumidor. Sí, es fuego consumidor, pero es amor. Entonces no podemos ir a Dios pensando que nos va a quitar la cabeza y que nos va no quiere nada con nosotros. No, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de quién eres, de quién soy, Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros porque quiere una relación contigo y conmigo. Quiere comunicarse contigo, quiere escucharte, me quiere escuchar. Entonces tenemos que aprovechar esa gran bendición y con esa aptitud acercarnos todos los días ante su trono de gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, como dice el libro de los Hebreos. Entonces, Jabes dice la Biblia aquí que fue el más ilustre de sus hermanos. Qué bendición que tú puedas convertirte, no por competencia, sino que seas tú el más ilustre de tu familia, el que eres un instrumento de bendición para tu familia. Y para ello, por supuesto, Jabes hay algunas características, hay algo que hizo Jabes que lo llevó a ser el más ilustre de su familia. La bendición de su familia. Y como te acabo de mencionar, oye, qué bueno que yo pueda ser la bendición de mi familia y que las personas en mi familia se refieran a mí como un ejemplo, como un modelo y que puedan contar conmigo, que saben que soy una bendición para sus vidas. Qué bueno que tú puedas convertirte en una bendición para la vida de otros. Y es lo que fue Jabes. Sin embargo, su mamá lo llamó Jabes porque lo dio a luz con dolor. Es decir, que la vida de Jabes, el nombre en hebreo de Jabes significa aflicción, sufrimiento. Entonces la vida de Jabes de su nacimiento fue acompañada o fue marcada por el dolor. Pero eso no quiere decir que tu vida no es así, porque al final todos estamos en este mundo y en este mundo tenemos muchos momentos buenos, maravillosos, pero también hay muchos momentos de sufrimiento. Y te aseguro que tanto tú como yo hemos tenido momentos de mucho dolor, de mucha angustia, de mucho sufrimiento y de muchos desafíos, pero ya lo había dicho Jesucristo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, si Jesucristo tuvo aflicción y era el Dios encarnado, ¿cuánto más tú y yo? Jabes también las tuvo. Pero eso no alejó a Jabes de Dios, todo lo contrario. Lo acercó más a Dios y lo llevó a invocar a Dios, que la palabra invocar en el versículo 10 del libro del libro de Crónica, en hebreo significa acosar. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios con las oraciones? Que lo acosemos, no que oramos por allá y soltemos la petición. Entonces, no es tan importante para nosotros porque no estamos insistiendo. Y hay un ejemplo muy poderoso en una parábola que Jesucristo hace en el Nuevo Testamento del juez injusto. Una mujer que iba al juez pidiéndole y él la atiende no porque era un buen hombre, sino porque la mujer era muy fastidiosa. Entonces va y la termina ayudando
por la insistencia de ella. Entonces, hablando de Dios, que no es un juez injusto, sino un buen juez, un juez que nos ama, un Dios que nos ama, ¿cuánto más no debemos insistir y acosarlo con la oración? Entonces Jabes invocó a Dios, creía que allá arriba hay un Dios todopoderoso, listo para escucharlo, y le insistió de manera sencilla pero poderosa con la siguiente petición, que se divide en 4 partes, que ya la acabamos de leer. Si me dieras bendición, es decir, que la bendición de Jabes no dependía, y él estaba claro, de sus propias manos, de sus propias fuerzas, sino que él quería que su bendición, y sabía que la verdadera bendición que enriquece era del Señor, y no añade tristeza con ella. Entonces Jabes estaba claro que no tenía control de nada, y que su vida no podía depender de su propio esfuerzo, porque al final es algo incierto. Hay épocas de vacas flacas y vacas gordas. Entonces, bueno, por más que tú seas profesional o tengas un buen negocio, igual hay cosas que no dependen de ti, que tú no puedes controlar con tus hijos, con tu matrimonio. Entonces, por supuesto, lo que sí necesitas en todo tiempo, seas ingeniero, seas abogado, seas arquitecto, seas profesional, seas emprendedor, seas obrero, seas ama de casa, seas papá, seas mamá, seas hijo, para poder tener un futuro cierto y no incierto, es la bendición de Dios. Y no tu propio esfuerzo, no tu propia mano buscando esa bendición. Lo segundo de la petición, ensanchar el territorio. Y ensanchar es mi territorio, es decir, en hebreo, multiplicar. A veces estamos en resignación y no le pedimos a Dios con abundancia porque, bueno, nos vemos como pobrecitos nosotros, y mientras más pobrecitos, más espirituales vamos a ser. Ya lo dejé en la serie pasada sobre las finanzas. O sea, el dinero es importante, el dinero cuenta, tenemos que contar con él. Entonces, bueno, tenemos que también, bueno, queremos grandes cosas, Dios quiere grandes cosas para ti. Entonces, pero bueno, tenemos que quererlas nosotros. Entonces, pidámosla, pero tenemos que quererla, porque ¿cómo Dios me va a dar algo que no quiero, que no pido? Entonces, que ensanche nuestro territorio, que nos derrame bendiciones, abra las compuertas de los cielos y derrame bendiciones, como dice el libro de Malaquías, en nosotros hasta que sobreabunde. Salir de la resignación, del pobrecito. Lo tercero es, si tu mano estuviera conmigo, símbolo de guía. ¿Cuántas veces nos cometemos errores porque nos falta guía? Pero si tenemos la guía de Dios, vamos a poder tomar el mejor camino posible. Pero también tu mano estuviera conmigo, símbolo de protección, símbolo de fortaleza. ¿Cuántas veces cuando estamos cabizbajos, decaídos por causa de las situaciones que nos rodean, nos hace falta fuerza? En los tiempos difíciles, fuerza, y la mano de Dios, cuando estamos caídos, es fundamental para podernos levantar y seguir adelante y vivir un día más. Me lo han dicho personas que han sufrido cosas que no deberíamos sufrir los seres humanos, por ejemplo la muerte de un hijo, y me han dicho que lo único que las levanta cada mañana es la mano de Dios, es la fuerza de Dios, es lo único que las mantiene en pie a esas personas. O sea, qué triste, pero qué poderoso al mismo tiempo, como esas personas ven la gracia y el favor de Dios, porque su mano está con ellas. Y Dios quiere que su mano acompañarte también, estar contigo, tomarte de la mano, fortalecerte, levantarte en esos momentos difíciles. Y lo cuarto, y me librarás de mal para que no me dañe. Por supuesto, hay que ser honestos. La vida que Dios nos regala es una vida maravillosa, pero el mundo en el que vivimos es un mundo muy peligroso. El pecado, la maldad, Satanás, sus demonios, la gente. Donde vemos hay mucha maldad, y a veces la maldad está en nuestros propios hogares, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. O sea, el mundo está lleno de mucho mal. No en vano, cuando vemos el Padre nuestro Jesucristo dice, enseña que uno le pida a Dios, líbranos del mal. Entonces, la realidad que nos rodea es una realidad peligrosa para nosotros, peligrosa para nuestros hijos. ¿Cómo no orar a diario para que Dios nos libre del mal que incluso nosotros podemos tratar de evitar, pero al final no tenemos control? Hay cosas que pueden llegar a la puerta y tocar nuestras vidas, y la única forma de poder evitarlo es pidiéndole a Dios en una oración como esta, que nos libre del mal. Y fue lo que hizo Jabes. También Jonás hace una oración allí en el vientre del pez, poderosa, milagrosa. Entonces, y termina diciendo el versículo 10, y le otorgó Dios todo lo que pidió. Qué hermosísimo, ¿verdad? Qué hermoso que este hombre, ya vemos por qué se convirtió en el más ilustre de la tierra, de la tierra no, que sus hermanos. Y es porque era un hombre de fe, que le creía a un Dios todopoderoso, bondadoso y maravilloso, que le podía bendecir, que le podía
responder, que le podía cuidar, que le podía proteger, le podía guiar, podía multiplicar sus propiedades, sus territorios, y le podía, por supuesto, bendecir. Entonces, ¿quieres ser tú un hombre ilustre en tu hogar, un instrumento de bendición para ti, para tu familia? ¿Quieres ser tú ese hombre que hace oraciones milagrosas, que cuando todo está cerrado, haces una oración y se abren puertas que nadie puede cerrar, o se cierran puertas que nadie puede abrir? Bueno, no se trata de nosotros, se trata del Dios Todopoderoso que responde esas oraciones si las hacemos como las hizo Jabes, creyéndole a Dios, con toda esa fe y con todo ese amor. Entonces, bueno, recuerda que toda esta información no es solamente para tu trascendencia, sino también para tu transformación. Recíbela, practícala, para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Te amo en Cristo.